Buenos días, señoritas y jóvenes de primero A. En esta ocasión, martes 17 de noviembre de 2020, vamos a abordar tres asignaturas. En la primera, que es formación, vamos a utilizar las páginas 28, 29 y 30. Como producto me van a entregar los incisos A y B de la página 30. ¿Sí? En este caso, van a leer el inciso A, van a leer estos ejemplos que son opiniones de jóvenes como ustedes que van en secundaria. El primero dice, la verdad, a mí me cuesta trabajo respetar a quienes no me caen bien. El siguiente dice, yo me siento mal cuando me ofenden por ser mujer o ser morena. Dice otra persona, yo siento que se respeta mi dignidad cuando toman en cuenta mi opinión. Las personas tenemos la capacidad de reconocer lo que sentimos, así identificamos lo que fortalece o afecta nuestra dignidad. Cuando una persona reconoce y valora su dignidad, es más probable que la proteja y la defienda en cada aspecto de su vida. Por ejemplo, puede reconocer cuando a alguien le está faltando al respeto y exigirle que se detenga. También es posible que detecte una acción que puede causarle daño en su cuerpo, sus emociones o sus metas a futuro. En cambio, quien no se valora puede dejar pasar las agresiones, creer que se las merece o que es lo normal y pensar que es correcto vivir así. Muchas personas que sufren violencia se encuentran en esa situación y eso hace más difícil que tomen conciencia del daño que están experimentando. Lo mismo ocurre cuando no se reconoce la dignidad de los demás. Es más fácil agredir, tolerar o ignorar cuando se agrede a alguien porque no se considera que la otra persona merezca un buen trato ni se reconoce su dolor. Todo ello abre la puerta a la violencia y a actos inhumanos. Para complementar este tema, observa el recurso audiovisual La dignidad humana, donde conocerás un poco más sobre la importancia de esta idea y algunos casos que la ilustran. Y para ello, pues aquí tienen el recurso audiovisual. Por favor, tomen nota. Se ha quitado el... Esto es muy indignante. Sí. ¿Cómo pueden los de tercero estar humillando y maltratando a nuestro compañero por usar guaraches? Vamos a hablar con él. Vamos. La dignidad humana es el valor inalterable que tiene cada persona por el hecho de contar con capacidad para razonar y decidir. Todos los seres humanos somos portadores de una dignidad común, por encima de todas las diferencias que nos individualizan y nos distinguen a unos de los otros. Todo ser humano posee dignidad sin importar la condición en la que se encuentre. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 protege la dignidad inherente al ser humano y, particularmente en materia de privación de libertad y de protección de la integridad personal. En 2009, la Carta Europea de Derechos Fundamentales dedicó su título primero a la dignidad, y a la cual vincula 4 derechos. 1. El derecho a la vida. 2. El derecho a la integridad de la persona. 3. La prohibición de la tortura y las penas, o tratos inhumanos o degradantes. 4. La prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. Es en el siglo XX, después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde la dignidad humana apareció como el fundamento de los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de 1948 y los Pactos de 1966. En el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional. Los derechos humanos y la democracia son conceptos fundamentales, mientras que los derechos humanos son la expresión jurídica de la dignidad de las personas y su función es garantizar el respeto de esta. La democracia es el entorno en el que se desarrollan las relaciones de la comunidad en un marco de respeto a la dignidad. Ampliar la protección de los derechos humanos en el interior de los países o presionar para que se difundan más allá de las fronteras nacionales nunca ha sido posible sin la movilización social y política y sin la resistencia valiente a la opresión y a la degradación. 2 evidencias de lo anterior son las siguientes.
En México se han vivido varios episodios históricos donde la dignidad humana ha sido vulnerada. Uno de ellos se presentó después de la Guerra de Independencia y durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando miles de hombres y jóvenes fueron reclutados a la fuerza por el ejército en lo que se conoce como la leva. Se los llevaron a la fuerza, estuvieron mal alimentados, sin dormir, padecieron maltratos de los superiores y fueron obligados a marchar por varias horas. Estos hechos vulneraron sus libertades, derechos humanos y atentaron contra su dignidad. Otro caso que atentó contra los derechos humanos fue el que protagonizó Rosa Parks en los años 50 del siglo pasado. Esta mujer de color estadounidense, cuando tenía 42 años, tomó un transporte colectivo el 1 de diciembre de 1955 para regresar a su casa y se sentó en un lugar desocupado, pero al no cederlo a un hombre blanco, fue detenida y obligada a pagar una multa de $14. Por su lucha sin violencia, Rosa Parks es recordada como una activista por la igualdad de los derechos civiles en Norteamérica. Actualmente, tanto el reclutamiento forzado de la leva en México como la segregación racial en Estados Unidos ya no existen. Hoy en día, el Estado constitucional debe garantizar a todos los ciudadanos por igual el mismo estatus. Todos los ciudadanos deben tener respeto propio y ser reconocidos por todos los demás ciudadanos como sujetos con derechos iguales y exigibles. En México, la democracia que vivimos nos permite asegurar que se respeten nuestros derechos humanos y nuestra dignidad, sin distinción ni señalamientos. Al respetar la dignidad humana, garantizamos el cumplimiento de nuestros derechos humanos. Qué bueno que fuimos a hablar con Juan para hacerlo reflexionar y luchar junto con él, para que nadie atente contra los derechos ni la dignidad de los demás. Sí, espero que los de tercero no lo hagan. La dignidad humana es fundamental para los derechos humanos. ¿Y tú, de qué manera la construyes? Bueno, ahí está el recurso audiovisual sobre la dignidad humana, ¿sí? La dignidad se conquista y se fortalece. La dignidad humana es un principio ético, tiene que hacerse realidad dentro de cada grupo social. Por lo tanto, hay que preguntarse, ¿qué debe tener una persona para que su dignidad esté a salvo y se fortalezca? La filosofía húngara Agnes Heller, 1929, dice que la palabra dignidad se relaciona con un conjunto de necesidades y con la posibilidad que cada persona tenga de satisfacerlas en su sociedad. Hay varias maneras de nombrar a estas necesidades. Abraham Maslow, 1908-1970, psicólogo norteamericano, las organiza de la siguiente manera. Nuestras necesidades fundamentales. Alcanzar logros y realizar sueños. Tener posibilidades para desarrollarnos, aprender nuevas cosas, lograr metas y mejorar nuestra vida. Lograr estima y afecto. Tener relaciones donde haya respeto, cariño y confianza. Unirse con otros y convivir. Vincularse u organizarse con otras personas para recibir apoyo, mejorar la vida o hacer proyectos. Tener una vida segura, contar con una vivienda, un trabajo digno, no tener miedo ni vivir con violencia. Cubrir necesidades físicas, respirar, alimentarse, descansar, tener relaciones sexuales, salud. Aunque los seres humanos sean diferentes, estas necesidades los hacen iguales, por lo tanto hay que construir condiciones, es decir, identificar dónde hay problemas y actuar para que la familia, la escuela, la comunidad, el país y el mundo sean mejores lugares para vivir. Lee en silencio las siguientes historias y luego responde lo que se pide. Son dos historias, un guante en contra de la discriminación y todos somos tú. Una vez que hayan leído estas historias, por favor, van a reflexionar un momento y van a responder por qué Smith, Carlos y los compañeros de Ackman actuaron de ese modo. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Inciso B, piensa en las experiencias que has vivido en las escuelas a las que has asistido. Identifica y escribe en tu cuaderno algo que no quieres que pase porque afectaría tu dignidad o la de alguien más. Escribe también algo que sí quieres que pase para pedir respeto y ayudar a otras y ayudar a que otras personas se sientan igual. Bueno, entonces esto es lo que me van a entregar como producto el día de hoy, las actividades del inciso A y B de la página 30. Ahora, en español vamos a utilizar las páginas 94 y 95.
En esta ocasión estamos iniciando un nuevo bloque que se titula Palabra del Principio. Salamandra de aire y de fuego, alvíspero de soles, roja palabra del principio. Octavio Paz, Salamandra, es un fragmento. Bueno, busquen por favor las palabras que no entiendan, que las vamos a socializar en la clase. Secuencia 5. Escribir un cuento. Sesión 1 para empezar. Muchas personas suponen que crear cuentos y novelas es una actividad exclusiva de escritores profesionales con una inteligencia e imaginación prodigiosas. Van a buscar qué es prodigiosa en su diccionario, por favor. En realidad, casi cualquier persona que tenga una historia en mente y que desarrolle ciertos conocimientos y habilidades, puede escribir un cuento de terror, policíaco, de aventura, de romance, de ciencia ficción, de viajes, etc. Y compartirlo con otros para que lo conozcan. Lee este texto que trata sobre un escritor, que es Isaac Asimov. Una vez que lean este texto, van a responder. Dice, comenten en parejas a partir de lo siguiente. ¿Cómo conoció Isaac Asimov la literatura de ciencia ficción? ¿Cómo se relacionaba lo que estudió con la ciencia ficción? Cuando era niño, seguramente Isaac Asimov nunca se imaginó el gran escritor que sería algún día. ¿Crees que a ti o a alguno de tus compañeros les podría suceder algo parecido? Yo creo que sí. ¿Por qué? Dato interesante. Cuentan algunos biógrafos que Isaac Asimov, quien escribió sobre vuelos interestelares, se negaba a viajar en avión. Se dice que sufría de miedo a las alturas y a volar. ¿Qué vamos a hacer? Vas a escribir de manera individual un cuento como lo hacen muchos escritores. Contarás una historia a partir de un conflicto y elaborarás una trama mediante la cual podrás relacionar acontecimientos a partir de causas y sus consecuencias. Esto es lo que vamos a lograr a lo largo de toda esta secuencia y es lo que al final vamos a presentar, ¿sí? Aquí está, bueno, aquí se lo subrayo para que lo copien en su libreta y sepan qué es lo que vamos a hacer al final. Asimismo, crearás tanto personajes como escenarios. Me busquen por favor en su diccionario qué es la palabra escenario, donde ocurrirán los hechos. Harás uso de los recursos narrativos propios de un subgénero que elijas y finalmente elaborarás una antología. También me buscan en su diccionario qué significa la palabra antología. Con tus compañeros en la que incluirán los cuentos que escriban. Este compendio de narraciones lo compartirán con otras personas para que conozcan y lean sus textos y posteriormente les comenten sus impresiones. ¿Qué sabemos sobre escribir un cuento? Comenta en grupo algunos títulos de películas, novelas, cuentos y nombres. Eso lo vamos a hacer en la clase. De escritores que conozcas, que estén relacionados con los subgéneros que estudiaste en el bloque 1, en el que leíste narraciones de diversos subgéneros narrativos como ciencia ficción, terror, policíaco, aventuras y otros. Comparte con tus compañeros de forma oral un resumen acerca del tema que trataban, de los conflictos en torno a los cuales se desarrollaba la trama y de la manera como fueron resueltos. Observa las imágenes y piensa en una breve historia a partir de lo que sucede en ellas. Repito, observa las imágenes y piensa en una breve historia a partir de lo que sucede en ellas. Ahí están las imágenes. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pensar en una historia a partir de lo que sucede en ellas. Una historia tuya. Después, lo que me tienes que entregar son las respuestas de la actividad 3. Dice, responde a partir de la historia que tú imaginaste. ¿Qué características del subgénero empleaste en el cuento que pensaste? Menciona los elementos que se deben considerar para planear, escribir y revisar un cuento. ¿Qué pasos seguirías para formar una antología de cuentos de distintos subgéneros narrativos? Recordemos que ya vimos el tema de los subgéneros narrativos y eso fue al inicio del ciclo escolar, ¿sí? Donde estudiábamos al cuento clásico, al terror, al policíaco y al de ciencia ficción. ¿Sí? Eran 4. Entonces tú lo que tienes que hacer, bueno, primero, en la actividad 2, imaginarte esa historia.
a partir de estas imágenes. Y pues ya en la actividad 3 es responder a esas preguntas y mandármelas. Ahora, en matemáticas vamos a utilizar las páginas 78 y 79. Bueno, vamos a iniciar con la lectura de qué es el volumen. Dice que el volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa. Si dos cuerpos están hechos del mismo material, al sumergirlos en agua, el que tenga mayor volumen subirá más el nivel del agua. Además, el volumen no tiene relación con el peso de un objeto. Puede haber cuerpos con un volumen muy pequeño que pesen mucho más que objetos con un volumen más grande. Todo esto, por favor, lo van a copiar a su libreta, ¿sí? Y lo van a tratar de recordar. Ahora, observen el recurso audiovisual, el volumen, que les permitirá conocer otras situaciones en las que está presente esta magnitud. Bueno, no olviden que tienen que tomar nota. Y aquí está el recurso audiovisual. Deberíamos ir mañana al teatro. No puedo. Mi familia y yo vamos a pasar el fin de semana en Huastepec. ¡Qué bueno! Espero que se la pasen muy bien. Gracias. Lo que le preocupa a mi papá es que todas las maletas quepan en la cajuela. Claro, el equipaje ocupa mucho volumen. ¿Qué es el volumen? Observa a tu alrededor. Todos los animales, objetos y personas ocupan un espacio. A la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo lo llamamos volumen. Si un objeto tiene un volumen mayor, ocupa más espacio. Y si el objeto tiene un volumen menor, ocupa menos espacio. Para medir la cantidad de espacio que ocupa un objeto, se considera su largo, su ancho y su altura. Entonces, una forma de conocer el volumen de cualquier cuerpo es tener en cuenta estas tres dimensiones. Por ello, se dice que nuestro mundo es tridimensional. ¿Sabías que una manera de medir el volumen de un cuerpo sólido es sumergirlo en agua? Toma un recipiente, llénalo de agua y marca el nivel hasta donde llegó. Ahora toma algún objeto. La única condición es que no flote. Sumerge el objeto en el agua. Ahora marca el nivel actual del agua. ¿Por qué se elevó? Exacto, porque el agua y el objeto sólido no pueden ocupar el mismo lugar a la vez. Por eso, al sumergir el objeto, desplaza un volumen de agua de su misma magnitud. Haz la prueba con diferentes objetos. Verás que mientras más pequeños, menor será el volumen de agua que desplazan. De este modo, podemos concluir que el volumen de un cuerpo sumergido es igual al volumen del fluido desplazado. Cuenta la historia que el filósofo griego Arquímedes, quien vivió en el siglo III antes de nuestra era, al sumergirse en su bañera, vio cómo se elevaba el nivel del agua y entendió que el volumen de agua que se desplazaba era igual a la masa de su cuerpo. Fue tanto el gusto que le dio su descubrimiento que salió corriendo a la calle y gritó ¡Eureka!, lo que en griego significa «lo he encontrado». Si ya te quedó clara la conclusión de nuestro experimento, vamos a hacer una variante. Consigue 2 botellas de plástico del mismo tamaño. Llénalas con tierra, una de ellas hasta la mitad y la otra completa. Si sumerges las botellas en 2 recipientes con la misma cantidad de agua, ¿cuál desplazará más agua? Pausa el video un momento para pensarlo. Hagamos el experimento para conocer la respuesta. En este caso, sería útil que consiguieras 2 recipientes idénticos y los llenaras de agua al mismo nivel, para compararlos de forma simultánea. Sumerge ambas botellas. ¿Qué ocurrió? El nivel del agua llegó exactamente a la misma altura. Entonces, podemos concluir que 2 objetos con el mismo volumen
pero de diferente peso, desplazan la misma cantidad de agua, por lo que el agua desplazada depende del volumen y no del peso. Ahora sumerge otros objetos y comprueba lo divertido que es aprender. Pues mira, yo mido unos 50 de altura y tengo como 50 centímetros de diámetro. No estás tan redondo. Estoy voluminoso. ¿Cuál es tu volumen? No sé, lo más sencillo será que me meta un tinaco y vea cuánta agua desplazo. Buena idea. Ese método es útil para medir el volumen de cuerpos irregulares. Ujú. De esa manera, pues, con ese método podríamos saber de cuánto es nuestro volumen, ¿no? Y dice ahí el joven, está voluminoso. Bueno, sesión 2. Comparación de volúmenes. Reúnete con un compañero para hacer las actividades 1 y 2. Usen plastilina, todos conocemos la plastilina, para construir estos prismas. Respondan sin hacer operaciones. Glosario. Prisma. Cuerpo geométrico que tiene dos caras paralelas iguales y sus caras laterales son paralelogramos. Por favor, van a buscar en su diccionario qué significa la palabra paralelogramo. ¿Sí? Ahora tenemos al inciso C y al inciso D. ¿Cuál tiene mayor volumen? Bueno, hay que tomar en cuenta las medidas. Pues de largo tiene 6, de ancho tiene 1 centímetro y de alto tiene 1 centímetro. En cambio, este prisma tiene las siguientes medidas. 2 centímetros de largo, 1.5 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto. Bueno, ¿cuál tiene mayor volumen? Lo que tienen que realizar, pues ya se los dijo el recurso audiovisual, sería multiplicar estas tres cantidades y observar cuál es el resultado para poder saber cuál tiene mayor volumen. Lo mismo hacemos con este, ¿vale? Para comprobar su respuesta, transformen el prisma C, que es el de color azul, en un prisma como el D, ¿sale? Con las mismas medidas del D. Al hacerlo, ¿les sobró o les faltó plastilina? Entonces, ¿cuál tiene mayor volumen? ¿Sale? Con esa plastilina, bueno, van a transformar el prisma C en la forma del prisma D, ¿sale? Y van a poder obtener las respuestas sin necesidad de hacer las operaciones. Ahora, los siguientes cuerpos están hechos con cubos del mismo tamaño. Obsérvenlos bien. Ordenen del mayor al menor volumen. Del mayor al menor volumen. Van por letras. Aquí está el G, el H, I y J. ¿Sale? Tienen que ordenarlos del mayor al menor volumen. ¿Cuál estrategia usaron para ordenarlos? Anoten a cada cuerpo el número de unidades cúbicas que lo forman, es decir, el número de cubos por el cual está formado. Considera los siguientes prismas. Ojo, esto es lo que me tienen que entregar. La actividad 3 de la página 79. ¿Sí? Está la letra K, la letra M, la letra L y la letra N. Ordena del que tiene mayor al que tiene menor volumen. ¿Sí? Eso es lo que vas a hacer en tu libreta. Ordenarlos del que tiene mayor al que tiene menor volumen. Anota a cada prisma el número de unidades cúbicas que lo forman. ¿Sale? Del lado izquierdo vas a poner el prisma como tal y del lado derecho vas a colocar en tu libreta el número de unidades cúbicas que lo forman. ¿Sale? Así con los 4 ejemplos para que veamos cuál tiene mayor volumen y cuál tiene menos volumen. Compara tus respuestas con las de otro compañero. Bueno, eso lo vamos a hacer en clase. Si hay diferencias, averigüen por qué y corrijan en caso necesario. Luego comenten la siguiente información. El volumen de un cuerpo geométrico puede calcularse contando las unidades cúbicas que lo forman. Observen el recurso audiovisual ¿Por qué el cubo? Donde aprenderán por qué el cubo se usa para medir volúmenes y conocerán que también se pueden medir con otras unidades. Entonces vamos a observar el recurso audiovisual para que puedan tomar sus notas.
Oye, Emma, ahora que lo recuerdo, tengo tareas sobre volúmenes, pero no comprendí muy bien en clase. ¿Sabes algo sobre el tema? ¿Qué te parece si buscamos en internet para aclarar tus dudas? Mira, prestemos atención. Observa todo lo que nos rodea. En nuestra vida, nos movemos en un mundo de 3 dimensiones. Ese edificio, el camión, tu casa, tu perro y, por supuesto, tú mismo. Todo lo que existe en este mundo tiene volumen. En muchas ocasiones, de manera práctica, calculamos el volumen de los objetos. Sabemos qué caja es más grande que otra, o si un automóvil cabe en un lugar de estacionamiento. El volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa. En muchas ocasiones necesitamos obtener el volumen de un cuerpo. En nuestra vida cotidiana podemos obtener el volumen de un cuerpo con medidas arbitrarias. Por ejemplo, podemos utilizar una pelota como unidad de medida y ver cuántas pelotas caben en la caja. El volumen de esta caja es X pelotas. También podemos medir con un cilindro cualquiera, por ejemplo, una lata de atún, y con esa medida saber cuántas latas caben en la caja. El volumen de esta caja es X latas de atún. ¿Pero qué tan exacto es? El problema es que cuando utilizamos una pelota, esfera o una lata de atún, un cilindro, quedan huecos que no pueden ser medidos con nuestra unidad de medida. Por eso se empezaron a utilizar cubos como unidad de medida, porque no dejan huecos entre uno y otro. Cuando utilizamos cubos para obtener el volumen de un cuerpo, decimos que son unidades cúbicas. Dependiendo del tamaño de la caja, es el tamaño del cubo que se utiliza. Pronto surgió la necesidad de estandarizar el tamaño del cubo para que todos supieran de qué tamaño era la caja. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad básica de volumen es el metro cúbico, que equivale al volumen de un cubo que tiene 1 metro de ancho por 1 metro de largo y otro metro de alto. Para que tengan una mejor idea del tamaño de 1 metro cúbico, en equipo elaboren uno. Puede ser con cartón, periódico o solo con palos para formar sus aristas. Mira el que hicieron Ana y sus compañeros. Otras unidades importantes de medida son submúltiplos del metro. El decímetro cúbico, que es un cubo que mide 10 centímetros por lado. El centímetro cúbico, que es un cubo que mide 1 centímetro por lado. Ahora lo tengo más claro, Emma. Todos los cuerpos tenemos un volumen. Si quieres, te ayudo a resolver la tarea. Sí, por favor, vamos. Bueno, ahí está este recurso audiovisual que amplía nuestra información. Hacia la fórmula. Trabaja en equipo las actividades de la 1 a la 4. Dibujen de esta plantilla en cartulina y determinen dónde ponerle pestañas para que al recortarla pueda armarse un cubo que mida 1 centímetro por arista. Cada integrante del equipo debe armar su propio cubo. Bueno, esto lo vamos a realizar. Bueno, ustedes lo van a realizar este día, ya nada más me lo van a mostrar en la clase. Dato interesante, Sebastián, el escultor, su nombre verdadero es Enrique Carvajal González Santibán y nació en Ciudad Camargo, Chihuahua. Se especializa en la construcción de esculturas geométricas. Su lenguaje escultórico se apoya en disciplinas como la geometría, acercándose a la topología y a la cristalografía. Por favor, van a buscar en su diccionario qué es topología y qué es cristalografía. Y eso sería todo por hoy, mis querubines. Hoy, martes 17 de noviembre de 2020.